voy a hablaros de Sordo, de Miguel Muñoz y de Raico Pulido. La historia de Sordo se inicia en 1942, a inicio de la posguerra, en algún punto del norte de España, cuando un grupo de maquis preparan volar un puente. Durante esta operación de sabotaje algo sale mal y la explosión mata a todo el comando, salvo a Roberto, que es el líder del comando, que está moribundo atrapado entre los cascotes, y Anselmo, que se queda sordo de la deflagración. Ante la llegada del ejército franquista, Anselmo debe abandonar a Roberto y se refugia en el monte, donde tendrá que sobrevivir y esconderse no solo de la Guardia Civil, sino también de las alimañas que habitan los montes españoles. La sordera y el hambre y la soledad que padece Anselmo le hacen aún más indefenso, ¿no? Por lo que decide huir a Francia y unirse a la partida del Cabrero y participar en una hipotética invasión de la España del general Franco. Pero antes de todo eso tendrá que bajar al pueblo y visitar a la mujer de Roberto y darle las noticias de todo lo que ha pasado, ¿no? Este, digamos, sería el inicio del cómic. Lo primero que llama la atención de Sordo es que, salvo unos pocos diálogos al principio y a mediados del cómic y unas epístolas, es una historia muda totalmente, por lo que esto va a enfatizar más la soledad, la paranoia, la frustración, la sensación de vulnerabilidad que siente el protagonista a raíz de esta sordera, como por ejemplo encontronazos con animales salvajes que no puede escuchar o que no sienta la presencia de la Guardia Civil patrullando los montes. Entonces esto va a hacer que el protagonista empiece a estar un poco acojonadillo y volviéndose un poco loco, ¿no? Porque no sabe qué coño está pasando a su alrededor en ningún momento. También hay un par de escenas oníricas en los que se romperá ese silencio, pero se enfatizarán ahí la pérdida de cordura de Anselmo. Va a tener recuerdos de, como dice Brian, recuerdos del Vietnam y va a empezar a recordar cosas de su pasado que nos hará entender dónde está Anselmo en este momento de su vida, ¿no? Porque está ahí y porque vas al pueblo a ver a la mujer de Roberto, por ejemplo. Hay que señalar que los personajes tipo como la Guardia Civil son, digamos, figuras que no tienen ningún tipo de personalidad, ¿no? Son, digamos, guardias civiles que van a estar por ahí, lo vas a ver y poco más, no van a tener un trasfondo que digas tú, vale, es un personaje bien definido. Ahí los personajes que están definidos son 2 o 3 y estos van a ser figuras casi fantasmales que van a acecharle, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que Anselmo va pasando de lo que he dicho antes, de esa soledad a esa locura, ¿no? Se va volviendo un poco, va cada vez más loco. Esto no es una historia, digamos, sobre la guerra civil, sino es una historia de un hombre que le están acechando, está solo en el monte y encima no escucha una puta mierda, y eso le hace que se vuelva aún más loco todavía. Al ser un guión mudo, irremediablemente el dibujo tiene que ser lo suficientemente expresivo para transmitir al lector todo lo que hemos señalado anteriormente, ¿no? El trazo es sencillo y la narrativa es muy elocuente. Está contada casi toda la historia desde el punto de vista de Anselmo, debe serlo, ¿no? Para que el lector no se aburra o pierda el interés o simplemente no se entere de lo que está pasando. El recurso de dibujar esta historia en blanco y negro resalta el desasosiego y la pesadumbre no solo del contexto histórico, sino también de la historia en sí y de sus personajes. Hay que señalar que el estilo de dibujo de Pulido tiene este cómic dista bastante del estilo que tiene a día de hoy. Este estilo, digamos, parece más una línea clara tipo como la de Paco Roca, a mí me ha recordado bastante, pero con un poco más de pesadumbre, ¿no? Un poco más de tristeza en lo que es la historia. Desde mi humilde opinión, Sordo es un clásico moderno dentro del cómic español. Es un TVO que a priori parece modesto y sencillo, pero que tiene más enjundia de lo que parece a simple vista.
y en el que tanto para el dibujo como para el guión menos es más, pues la ausencia de algunos recursos, como por ejemplo los onomatopeyas o los diálogos, todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver en el cómic, acentúa, subraya y además suma. Y por todo esto, Sordo no es solo una historieta que pueden disfrutar la gente que disfruta de las historietas bélicas o de la guerra civil, sino que le puede gustar a cualquiera que le gusten estas historias de los personajes que hacen una bajada a los infiernos, pero en este caso de un hombre que además se ha quedado sordo. Pero no querría cerrar esta reseña sin mencionar que Sordo tiene una adaptación cinematográfica. Esta película pues cuenta con actores como Asier Echandia, Aitor Luna, Hugo Silva y Manol Arias. Y es un absoluto despropósito. Porque entre los añadidos que irremediables le tienen que hacer, porque si hicieran una adaptación de lo que es el cómic en sí, quedaría un corto de 20 minutos. Y diálogos delirantes y algunos personajes que introducen que no tienen sentido, como por ejemplo una especie de cazarrecompensa rusa que parece, yo que sé, sacada de una película de la Guerra Fría, cambia el tono de la historia y lo torna en una especie de spaghetti western cutre, sin el encanto de las producciones italianas, por cierto, y en una suerte de caza al hombre, ¿no? En una historia casi de supervivencia, en el que todo el encanto y los aciertos que tiene este cómic son borrados de un plumazo y ofrece un guión paupérrimo y una puesta de escena intrascendente, dando un resultado totalmente decepcionante y en el que dice, bueno, aquí me has puesto simplemente el personaje sordo, el mismo contexto histórico, 3 personajes y 2 escenas del cómic y el resto ha hecho lo que te da la gana porque no tiene nada que ver con el cómic. Así que bueno, si alguien no ha visto la película se la puede saltar.